Bienvenidos, bienvenidos aquí a la Academia Bíblica Pesher, esta entrevista para estudiantes. Quiero pedir, por favor, que ustedes, los que están viendo esa transmisión, puedan compartir eh, este video, de esa transmisión, con sus amigos, sus familiares, allí en sus redes sociales, ¿no? Puede usar el mismo Facebook, compartirlo, usar su WhatsApp. Si está viendo esa transmisión, pues, por favor, colabórenos compartiendo. Y hoy nuestra actividad consiste en entrevistar a 4 estudiantes. Bueno, yo también soy estudiante, ¿no? A 3 estudiantes. Y allí tenemos de 3 países. Ellos van a hablar ya de sus origen, de dónde son. Tenemos a Reina, tenemos a Elías y a Claudio. Y vamos a comenzar pidiendo que cada quien le pueda compartir brevemente su biografía, compartiendo su testimonio de fe, cómo llegó aquí a la vida cristiana. Así que, por favor, Reina. Buenas noches, muchas gracias, maestro, por esta invitación. Es un privilegio para mí compartir con mis compañeros en la academia y con usted. Pues un poquito de mi contexto familiar. Me llamo Reina, tengo 37 años, estoy felizmente casada con un varón de Dios, se llama Jesús Orama, y tengo 2 hijos, Gael de 12 y Anelis de 9. Y pues los 4 somos alumnos de la academia. Anelis pues es exalumna, pero ahí ha tomado uno que otro curso. La familia es alumno de la academia y pues yo vivo aquí en Tapachula, Chiapas, México, en la última frontera de México, y pues totalmente ama de casa, ahorita dedicada al hogar, inclusive pues hacemos educación en casa nosotros desde hace 4 años, pero sí, yo trabajé en magisterio por 14 años. Y bueno, algo de esta decisión o de testimonio en cuanto a mi fe, pues podríamos decir que yo soy lo que se dice o se diría antes de cuna cristiana. Entonces, pues mis abuelos, cuando mi mamá tenía 15 años, mis abuelos conocieron de Cristo y pues empezaron a ir a una iglesia bautista aquí en Tapachula. Y pues la juventud de mi mamá, toda, prácticamente desde que nací. Bueno, les quiero compartir algo que regularmente hago porque Dios me manda y siempre me gusta compartir mi testimonio con esta entrada. Presentada a los 40 días, nieta de diácono, del linaje de los García en cuanto a doctrina bautista de la Convención Regional, de la Convención Nacional, en cuanto a clases de escuela dominical, graduada en todas ellas, en cuanto a dones, pues enseñanza, exhortación, en cuanto a profesión, pues en cuanto a títulos profesionales, maestría en docencia y así podría seguir. Pero realmente hace pues como unos 9 años Dios me llama realmente, y así como Pablo, ¿verdad? Me tiene un llamado así muy fuerte, muy claro, a través de una crisis y de que todas estas credenciales pues fueron derribadas, gracias a Dios. Y entonces a partir de ahí empieza pues ya no solamente el conocimiento que envanece, sino el amor que edifica, ¿no? Y en el libro que voy a escribir algún día, obviamente creo que es broma, el título sería De la lectura a la aventura, de la religión a la relación. Entonces es un poco mi experiencia, mi testimonio es así. Tengo realmente toda mi vida siendo religiosa, pero pocos años estableciendo una relación con Dios real, personal, y entendiendo mi rol, mi tarea primeramente como esposa, deseando ser esta ayuda idónea que marca los estándares bíblicos, y sobre todo
pues también entrenando a mis hijos en el conocimiento y en esta relación que yo quiero que ellos tengan con Dios y no esta pues experiencia religiosa que en mi vida trajo muchos conflictos, ¿no? En su momento, pero bueno, ese es mi testimonio, Dios trabajando conmigo ahora y aquí estamos. Gracias. Elías, por favor, cuéntanos su testimonio. Buenas noches, primeramente, y de igual modo, muchas gracias, hermano, por la invitación. Pues yo, como dice el cliché de invitación, soy guardia civil. La Guardia Civil es uno de los cuerpos policiales del Estado de aquí de España. Y nombro mi profesión porque va directamente relacionada con mi testimonio, puesto que yo conocí el Evangelio por medio de un compañero de trabajo que lo había conocido un poquito antes del Evangelio, el cual este compañero pues a día de hoy es no solo un hermano en Cristo, para mí lo considero prácticamente como un hermano carnal, que se llama Rubén Gómez. Supongo que mañana verá la entrevista. Y él fue quien me predicó el Evangelio, él fue quien me dio los primeros consejos cristianos verdaderamente, porque claro, aquí en España la tradición mayoritaria es católica, romana. Y claro, yo fui un poco criado en parte en esa tradición, hasta que de manera genuina pude conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el principio utilizo las palabras de la hermana Reina. Mi llamado desde el minuto 1 fue muy claro y fue fuerte. Fue un llamado inequívoco de parte del Señor. Y he conocido desde el minuto 1 esa relación con Dios. Esa relación que antes, por supuesto, no había conocido hasta que verdaderamente Jesucristo fue mi Salvador. Y poco a poco, desde que conocí al Señor, pues avanzando en la fe, creciendo en el conocimiento de Cristo y procuro siempre servir en lo que me es posible. Actualmente doy clases en la escuela dominical de la iglesia local en la que nos congregamos. Estoy felizmente casado, tengo 2 hijos, Elías de 2 años y Juan Daniel, que tiene 5 meses. Mi esposa es una mujer de Dios. Ella sí es de cuna cristiana, como la hermana Reina, y bueno, con nuestros defectos también, porque todos tenemos, pero juntos procuramos, temerosos de Dios, seguir a nuestro Señor y avanzar en sus caminos. Y básicamente ese es mi pequeño testimonio. Gracias, Elías. Claudio, por favor. Tu auricular. Gracias por la oportunidad, profesor, disculpe. Bueno, seré bastante breve. Nací en Linares, un pueblo de acá de Chile, una ciudad bien chica. Soy hijo de madre soltera, tengo un hermano de 10 años menor, ¿cierto? Así que viví gran parte de la niñez siendo hijo único. Así que me crié bien egoísta y no sé, egocéntrico, varias cosas. Entonces, era como el único, entonces, el regalo, ¿no? ¿Se entiende? Pasemos al convertimiento, que es lo más destacable, yo creo. Para mí, por lo menos, esto después de una depresión severa, cerca de los 25 años, permití que me ungieran. ¿Ya? Se acercaron unos hermanos y, bueno, me ungieron. Yo no conocía nada del Señor. Me habían criado en una familia católica. No sabía qué era ungir, ni con aceite, ni orar, ni leer la Biblia todos los días. Era un mundo pero totalmente desconocido para mí. Entonces llegaron a mi casa, oraron, leyeron la palabra de Dios y me sentí con mucha paz esa vez. No podía dormir por las noches, tenía como crisis de pánico, ¿no? Muchas pesadillas y estaba súper medicado por drogas, por la depresión. Y bueno, cuando me ungieron algo pasó,
tuvo que haber pasado algo, ¿cierto? No en ese mismo momento, pero sí a través del tiempo, ¿ya? Me indujeron, ¿cierto?, a leer la Biblia, me indujeron a tener esa, entre comillas, relación con Dios, que muchas veces suena como un cliché, pero para mí personalmente en mi vida ha sido fundamental. Y así empecé a leer a través del tiempo, ¿cierto? Busqué una iglesia también donde congregarme en su momento, porque esto no fue de un día para otro. Y en un momento empecé a congregarme, me casé con una mujer cristiana, ¿no? Tuve 3 hijos, uno murió, otra nació enfermita, pero ahora, gracias a Dios, está bien. Tuvo un pronóstico súper negativo. Los doctores decían que iba a tener problemas cognitivos, físicos, y no se iba a desarrollar bien. Pero solamente por la misericordia de Dios, ella es completamente sana, es una niña súper activa, y es la felicidad mía en realidad, de la familia. Así que bueno, después nació la menor y después tuvimos una pérdida, un bebé, ¿cierto? No nato, y no nació, pero sí yo lo consideré que era totalmente mi hijo. Entonces, bueno, y así hemos caminado. Yo creo que eh, todo este conocer a Dios me ha ayudado a entender que Dios es soberano, que bajo cualquier cierta eventualidad que me haya pasado a mí o a mis hijos, la soberanía es de parte de Dios y Él es quien tiene la voluntad de hacer lo que a Él le plazca. Pero todo tiene un propósito. Así que en eso yo me he contentado y eso. Eso es a grandes rasgos mi biografía y convertimiento, ¿cierto? Muchas gracias, Claudio. Y para los que nos están viendo, tenemos aquí por lo menos 3 tradiciones eclesiásticas. Digamos, por lo menos Claudio viene de un trasfondo, o por lo menos ahora, pentecostal, ¿no? Reina bautista, y aunque de Elías no sé, pero porque es ancianos es, digamos, ligado por allí, no es, es casi bautista, pero los bautistas tienen diáconos, los presbiterianos tienen ancianos, ¿no? Pero está por allí, congregacionalista quizá. Y los 3 tienen un testimonio de fe, conversión. Reina hablaba más de que una conversión religiosa, tal, es con, vivir una vida diferente de la que vivía, esa vida, digamos, aunque creció en la iglesia, pero necesitaba algo más personal. Quisiera preguntar algo así que no está en el libreto, pero vamos a ir a la inversa. Claudio, en la propaganda decía que tú eres miembro del cuerpo de ciclistas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es ese ministerio? Bueno, ocurrió que en el año 2010, voy a ser bien breve, en el año 2010 hubo un terremoto en Chile. Mi mamá tuvo algún problema, por lo tanto tuvo que estar hospitalizada por el terremoto. Le pasó algo. Entonces, en una de las visitas al hospital, estábamos con un tío afuera y de repente vi a un ciclista que llegó con bicicleta y se bajó y empezó a predicar a voz en cuello, como se dice, ¿cierto? El evangelio. Y yo lo vi y adentro sentí y dije, ¿qué hombre tan valiente? Dije yo, porque yo leía la Biblia, pero no predicaba la palabra. Así a voz, gritando, ¿cierto? El Evangelio. Entonces eso me cautivó mucho. Después sucedió que en la iglesia evangélica pentecostal donde me empecé a congregar, que esa iglesia me la sugirió una ex compañera, ¿eh? Ella me invitó a la iglesia y resultó que ahí estaba el cuerpo de ciclistas. Y yo estaba en los jóvenes porque en mi iglesia es todo ordenado, están los jóvenes, está el cuerpo de señoritas, el cuerpo de hermanas Dorcas, que son las mujeres que están casadas, y el cuerpo de voluntarios y el cuerpo de ciclistas. Entonces yo pedí, estando los jóvenes, que me cambiaran al cuerpo de ciclista, pero hablé con el jefe y me dijo que no. Entonces esperé un año y después empecé a orar y dije, Señor, me gustaría estar en los ciclistas. Voy a hablarle al pastor y solamente voy a decirle que quiero pedalear.
Entonces, si él me toma en cuenta, porque una congregación, los pentecostales tienen mucha congregación, no sé si allá es así, pero acá por lo menos son más de 350 miembros. Entonces el pastor siempre está ocupado. Entonces yo dije, Señor, si yo le digo voy a pedalear y él me toma en cuenta, esto es tuyo. Si no, es capricho mío nomás. Entonces le dije, pastor, quiero pedalear. Y me quedo mirando así y me dijo, ¿quiere andar en bicicleta? Amén, pastor, le dije. Y me dijo, ¿quieres ser ciclista? Amén, pastor. Ya, voy a conversar con los oficiales y voy a proponerlo y después le doy una respuesta. Me dio la respuesta y me integró, no siendo casado, al cuerpo de ciclista. Así que después me casé, resultó que mi esposa le había pedido al Señor que tuviese un marido que fuera ciclista, que fuera del sur. Yo era del sur de Chile, entonces ella quería que alguien que viniera del sur, y yo era ciclista y del sur, así que y bueno, nos casamos y predicamos la palabra, vamos en bicicleta, y de dos en dos, ¿cierto? Un grupo completo y después nos separamos y predicamos que Cristo vino a salvar, que Cristo cambia al hombre, que Cristo es la esperanza para el ser humano, que no necesariamente, ¿cierto?, va a arreglarle la vida al hombre en el presente, ¿cierto?, pero a futuro sí tenemos una esperanza. Así que todo eso es una de las cosas, ¿cierto?, que yo más vibro, ¿cierto?, estando ahí en eso. Gracias, gracias, Claudio. Oración específica, ¿no? Orar por un esposo del sur. Mi esposa también oraba por un extranjero, ¿no? Ya, oración específica. Elías, fuera, en otras conversaciones hablábamos de tu pasión. Tú tienes una pasión, ¿no? En el Señor y estás estudiando, estás tomando cursos intensivos. A ver, cuéntanos un poquito al respecto. Pues comencé en septiembre del año pasado, en septiembre del 2019, a cursar el certificado en Teología y Estudios Pastorales con el seminario Sefobán, aquí en España. El acrónimo significa Seminario para la Formación Teológica y Evangelización de Europa. Y es en modalidad extensiva, puesto que mi trabajo no me permite estar en un seminario presencial, así como sería el SETECA, por ejemplo, que sería de carácter interno, o IPSTE, o cualquiera de los que existen. Y yo tenía claro desde el principio desde que conocí al Señor, que la formación es fundamental, que tenemos que tener una fe cimentada en la Escritura y una fe cimentada en sanos principios bíblicos y en la palabra, y tenemos que saber presentar defensa de nuestra fe, y tenemos que saber presentarla al mundo de una manera lógica y de una manera escritural, y que nuestra fe esté cimentada en eso y no en emociones o en lo que me haya contado una persona. Y siempre empecé en la congregación local, en la escuela bíblica, y continúo en ella. Y conocí el seminario Sefobán por internet, y me gustó mucho porque digamos que es al menos en mi contexto, el que hace especial énfasis en iniciar obras nuevas en pueblos no alcanzados, porque tristemente, porque para mí es muy triste, en España hay muchísimos pueblos en los cuales no hay ningún tipo de obra. Y es que no solo es que no haya en ese pueblo, es que no hay en pueblos a una hora en coche a la redonda. No hay ninguna obra. Cero. No hay ningún punto de testimonio. No hay muchos pueblos de España. Hay una gran España que no ha sido alcanzada por el Evangelio. Y claro, desde que nos casamos, tanto mi esposa como yo tenemos ese anhelo de poder ir a un lugar donde el Señor nos lleve, nos guíe a iniciar una obra. Y claro, este seminario reunía eso, que hace un poco de énfasis en lo que es iniciar una obra, en lo que es evangelizar nuevos lugares, evangelizar a los perdidos. Da una formación teológica, da una formación bíblica, pero va un poco más encaminado a eso.
y fue por lo que me decanté por él. Estoy en mi segundo año y para mí es una bendición, porque lo digo y esto lo aprendí de uno de los ancianos de la iglesia, que es el que imparte la escuela bíblica, que todo lo que aprendemos, todo lo que estudiamos de la escritura, debe de llevarnos y debe de servirnos para tener una mejor relación con nuestro Dios. No debe de ser simplemente un conocimiento que calienta la cabeza pero deja vacío el corazón. Tiene que ser un conocimiento que de verdad nos lleve a una mejor relación con nuestro Dios, a una mejor saber llevar el Evangelio a los perdidos y saber presentarlo de una manera escritural, y más en los tiempos ahora en los que vivimos. Esta pandemia ha dejado a muchas personas desoladas y necesitan saber de que Cristo es la esperanza viva y de que en Él hay salvación. Y básicamente esa es mi pasión, estudiar la escritura para poder presentarla, para poder enseñar a otros también. Muy bien, Elías, muchas gracias. Y Reina, brevemente, cuéntanos, ¿qué es educador en casa? Pues educar en casa es literalmente tomar la responsabilidad total en nuestras manos como padres y tener de nuestra vida, toda nuestra cultura, todas nuestras actividades giran en torno a, pues a la enseñanza, primeramente de la sabiduría de la palabra de Dios y por supuesto, ¿no? De asignaturas, como en una escuela tradicional, de materias, pero todo en el seno del hogar y todo de manera intencional para eso, para cimentar lo que aprendemos en la palabra de Dios. Entonces, pues de manera práctica, mis hijos están en casa todo el día. Si tenemos un currículum, está basado en la Biblia, estudiamos, tenemos metas, tenemos evaluaciones, tenemos comúnmente, pero en una dinámica aquí desde el hogar y pues todo se convierte en aprendizaje. Y algo de esto breve de las cosas, de las enseñanzas, cuando yo lo escuché, porque tenemos pues apenas 4 años, ¿no? Y yo tengo 14 de haber dado clases, yo soy maestra de profesión, pero pues de todo, yo dos cosas. Una, que yo digo, para mí es muy fácil ser maestra, pero estando en casa me doy cuenta que lo que mis hijos querían era una mamá. Entonces, pues la parte de la maestra está fácil, pero la parte de la mamá es la que nos ha traído mucha bendición. Y otra es como toda nuestra intención es hacernos sabios como padre y dejar el suficiente tiempo de estar con nosotros a nuestros hijos, porque el que ande con sabios, sabio será. Entonces es como la intención, hacernos sabios, como así, con el conocimiento, con la práctica de la palabra de Dios, con llevar esta relación, yo como papá, mi esposo como papá, yo como mamá, y dejar que nuestros hijos estén el suficiente tiempo con nosotros para que el que ande con sabios se haga sabio. Muy bien, muchas gracias. Y volvemos ahí con la cadena y nuevamente, Reina. ¿Cómo conociste la cadena bíblica Pesher? Bueno, pues hace un par de años en nuestra iglesia no teníamos pastor y pues estaban así como siendo invitados los pastores a predicar y recuerdo que pues conocimos a varios pastores a estos que la congregación invitaba y uno de ellos pues un domingo fue el maestro Abner y entonces la verdad es que yo no recuerdo que haya dicho que era de, creo que sí, no recuerdo que haya dicho que era de otro país, pero pues ya al hablar ya identifiqué yo que era de otro país. Yo pensé que estaba como de paso por la ciudad y bueno, escuché una prédica de él muy edificante y al final compartió que iban en un par de semanas a iniciar un curso de, se promocionó como lecturas en griego de Tercera de Juan y exégesis de Tercera de Juan. Entonces, justo nosotros estábamos pues deseando esta parte de profundizar en
tener un método de investigación de la Biblia más profundo precisamente para tomarlo como currículum en nuestra educación en casa y que todas, hacer exégesis de la palabra de Dios y aprovechar el conocimiento didáctico. Y nosotros estábamos deseando algo así. Recién pues Dios nos estaba llamando a la casa. Cuando escuché yo, dije, y Dios me dijo, no, sí, inscríbete, porque esto es para ustedes. Y entonces yo me acerqué y ya pues pedí informes con el maestro y con su esposa, que estaba ahí muy linda. Y le dije, quiero matricularme, ¿cómo le hago? Y bueno, yo le dije también, tengo un hijo de 8 años, creo, de 8 años, y él también, pues yo quiero que sea alumno. Y le dije, ¿se puede? Y el maestro me dijo, pues si puede estar con los adultos sin miedo. Y yo le dije, pues yo espero que pueda. Y entonces él me dijo, sí, adelante. Y ya nos inscribimos mi hijo y yo como los primeros en el curso y así conocimos la academia. Elías. Pues yo la academia la conocí por medio de Facebook. Primero tenía en mi Facebook a un hermano llamado Luis Jovel y a través de Luis lo entrevistó a usted en una ocasión, hermano Abner, y le agregué a Facebook y enseguida empecé a ver los anuncios de la academia y un día vi el libro de los Salmos. Siempre ha sido desde el principio uno de mis libros favoritos de la escritura y vi que se iba a cursar el que recientemente hemos terminado, el curso de introducción al libro de los Salmos, y me animé a preguntarle al hermano Abner y me gustó la información, me gustó la estructura del curso, en cómo me la presentaba, en lo que íbamos a estudiar y aprender, y me decidí. Es un poco complejo por el tema de horarios, pero verdaderamente para mí es una bendición y es de mucha edificación lo que estudiamos. Se hace un esfuerzo, pero se recibe una gran recompensa. Muy bien, gracias, Elías. Claudio, ¿cómo conociste la Academia Bíblica Pesher? ¿Y el tu audífono? Soy un poco distraído, disculpen. Por su libro, Profecías contra Edom. Una editorial empezó a publicarlo y después me di cuenta que también otro contacto de Facebook, precisamente también lo había invitado a usted a hablar sobre el libro. Y luego supe que estaba dando esos cursos y decidí tomarlo porque por esto de la pandemia, ¿cierto? Es súper más cómodo, es mucho más cómodo no salir de la casa. Uno de repente al trabajar desde la casa tiene mucho más tiempo. Entonces dije, pucha, ¿por qué no? Si se puede a distancia. Y entonces me decidí y lo hice y hasta ahora estoy muy contento. Fue una muy buena decisión, me mantiene muy ocupado. Así que eso. Muy bien. Ahora vamos a pasar a dos preguntas que voy a colocar juntas. ¿Cuántos cursos ha tomado en la Academia Bíblica Pesher? Para algunos va a ser muy fácil, ¿no? ¿Y qué curso es? En el caso que no se recuerden todos, por lo menos algunos mencionar. Y la segunda es si en esos cursos que ha llevado, podría compartirnos una anécdota o alguna experiencia haciendo alguna tarea o escuchando la clase, algo que nos pueda compartir. A ver, Reina. Muy bien, pues fui a buscar mis antologías porque sí, ya son varios. Desde esa vez, de hace algunos años, pues supimos, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro corazón, que la academia era una herramienta que Dios ponía para este tiempo de nuestra familia y entonces Dios nos ha permitido aprovechar cada oportunidad que se hacían los cursos y como eran presenciales y estamos en la misma ciudad, pues es una ventaja. Entonces recuerdo que el primer curso que llevamos con mi hijo fue ese de Tercera de Juan, exégesis de Tercera de Juan, ahí vimos un poco el griego. Después vino lo de Salmo 100, donde vimos también un poco de hebreo. Hemos visto cronología
el curso de cronología, curso de geografía del Antiguo Testamento, geografía del Nuevo Testamento. También hicimos un análisis de la Biblia de los Testigos de Jehová, y un curso de, pues, la introducción al profetismo, que fue el último, que estábamos antes de la pandemia, en presencial ya lo habíamos visto, y pues no sé, Salmo 100, y sí, geografía, y creo que son todos. Entonces hemos llevado el que dio ahora en Zoom, el último, no de Salmo, sino el anterior, el de pactos, el de pactos también ya en esta nueva modalidad de Zoom, pues fue el primero. Y bueno, actualmente estamos también con mi hijo matriculados en lo del griego. Y bueno, de las experiencias que yo tengo con la academia del primer curso fue que la verdad es que yo a veces en los cursos y todo me siento la verdad es que sí, siento que no sé mucho, ignorante y todo, me siento como una cristiana o estudiosa promedio y cosas así, pero entonces cuando llego al primer curso y el maestro empieza a decir que los manuscritos son un montón y que se transcribieron, pero que tienen algunos errores y que entonces algunos, o sea, se me empezó así como que a quebrar la cabeza y empecé a decir, ¿cómo? No, lo que estoy leyendo es la verdad, así, o sea, la verdad es que en el mundo de teología y de seminarios, tal vez estos son temas del diario vivir, pero en mi mundo, así como de la mamá y que va a la iglesia y todo, pues la verdad es que esto desde esa vez fue que yo dije, se me quebró la cabeza y entonces yo dije, ¿cómo que hay muchos manuscritos y que no está así como, y que aquí le pusieron de más? Y entonces yo salí, me acuerdo que salí de esa clase y dije, no, o sea, sí, así, me sentía yo tan confrontada, tan quebrada de la cabeza, así como cuando, no sé, sabes, descubres algo que creías que como que la Tierra no era, que la Tierra es redonda, ¿no? Y creíste que era plana, algo así. Entonces, de las cosas que recuerdo de una experiencia fue esa, fue en mi primer curso. Entonces, pues Dios fue tratando conmigo en este aspecto también de ser humilde, de saber que pues realmente había mucho que aprender, mucho que fuera lo que Dios quisiera y eso. Y otra experiencia muy grata para mí fue que pues en el curso de geografía estábamos pues mis hijos, mi esposo y yo, y el maestro dejó una tarea, pues fue así como, esa experiencia es bonita porque pues mi hijo de 11 años ahorita hace sus tareas de los cursos, sus ensayos y edifican a mi vida cuando él los hace y es una bendición recuerdo mucho Tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos pues andan en la verdad y cómo él se esmera por su tarea. Y era otra tarea que entregó a Nelis donde hizo una lab book del río Jordán y de esta escena de pasar y todo, y le quedó muy bonito y trabajamos en equipo y todo, pues fue una experiencia también muy, muy grata. Sí, y los 4 estudiando. Muy bien. Elías, ¿cuántos cursos? Y una anécdota. Yo solo he tenido a día de hoy ocasión de tomar el curso de introducción al libro de los Salmos. Me he matriculado ya en el introducción al profetismo bíblico que se iniciará este próximo viernes. Y anécdotas así recuerdo dos. Me siento un poco identificado con lo que dice la hermana Reina, porque cuando yo leía en el libro de los Salmos, Salmo de David, digo, pues lo ha escrito el rey David. Y no me cabía la más mínima duda, esto está escrito por el rey David. Y claro, cuando el hermano Abner comenta que no necesariamente que ponga Salmo de David quiere decir que lo haya escrito el rey David, sino que está relacionado con él, que puede ser de su descendencia, de su casa, que ejemplifica al monarca, que va por esa línea a veces, que muchos son escritos por él, pero que quizás alguno es así. Porque claro, el Salterio es muy complejo y la compilación del mismo duró muchos años y es difícil estudiarlo.
es muy complejo y los propios eruditos bíblicos no se ponen a veces incluso de acuerdo. Y eso me rompió a mí, como dice la hermana, me quebró la cabeza. Digo, cómo no va a ser? Digo, si pone Salmo de David, es Salmo de David, es del rey David. Eso me resultó muy, es una anécdota que recuerdo con mucho cariño. De hecho, se la contaba también a mi esposa. Y otra que me resultó muy curiosa es que uno de los viernes que coincidió la clase, coincidió también que fui al seminario Sefobán. Y estaba de madrugada escuchando la clase de la introducción al libro de los Salmos, y a la mañana siguiente tenía la clase del seminario de métodos de estudio bíblico e interpretación. Y me resultó curioso, digo, mira, estoy aquí de madrugada viendo la clase en el centro donde me hospedo del seminario. Digo, y mañana por la mañana tengo otra. Me resultó anecdótico, digo, desde el cuarto de aquí del seminario estoy viendo la academia, y mañana tengo el seminario. Esas han sido las dos anécdotas, así que guardo con más cariño. Muchas gracias. Claudio, el auricular. Sí, ahora sí. Bueno, he tomado cursos de los salmos, de los pactos, el griego, que está muy, muy, muy bueno el curso, me gusta mucho. De hecho, bueno, es parte de las anécdotas que eso. Y ahora quiero tomar profetismo también. Y bueno, todo lo que salga, bienvenido sea. Así que se aprende mucho, el profesor es bastante pedagogo, ¿cierto? Enseña muy bien y tiene muy buena voluntad también para eh, ir al detalle cuando uno le pregunta personalmente, así que no hay ningún problema con eso. Yo trato de hacer lo menos posible eso también, por supuesto, para no estar molestando todos los días. Bueno, la anécdota, molesté harto al profesor con respecto al curso de griego o de hebreo, y hasta que resultó que lo sacó. Así que yo con eso ya me doy pagado y estoy muy contento en clase, tratando de seguir el hilo. No es fácil, pero de a poco y siendo constante, yo creo que paso a paso se puede ir, ¿cierto?, avanzando. Eso. Gracias, Claudio. Sí, y aquí quiero hacer una acotación porque cuando nosotros hacíamos los cursos antes de la pandemia, cuestión presencial, anunciábamos en las redes sociales para la gente, las personas de la región, de la ciudad y de otros países decían, ¿por qué no lo das virtualmente? Yo decía, ojalá se matricularan si fuese virtual. Y la verdad es que muchos de los que pedían virtuales no se han matriculado. Pero Claudio le insistía, profe, ¿cuándo el de griego? ¿Cuándo el de griego? Y dijo, mira, voy a programarlo. Y bueno, iniciamos el curso gracias a la insistencia de Claudio. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Y esa pregunta tiene que ver con, bueno, ya contar una anécdota, pero ahora sí, algo significativo. ¿Qué aprendieron de los cursos? Un tema, algo que realmente no solamente le haya causado como wow, asusto, ¿no? Como ya mencionaron, o asombro, sino algo que realmente que haya sido muy significativo para sus vidas llevando ese curso. A ver, Reina, por favor. Más que nada, quisiera yo englobar todos los cursos. Sucede que pues el don que Dios me ha dado se mueve mucho en la enseñanza, en la exhortación. Entonces soy una persona que tiene una motivación dada por el Espíritu Santo para exhortar, para buscar pasos prácticos en las cosas, para decir, sí voy a aprender, pero a la aplicación, o sea, aplicar, ¿dónde lo vamos a aplicar? Y entonces me muevo en esta situación de aplicar, de aplicar, de aplicar. Pero pues ya también en el conocimiento de esto, de los dones, de la motivación, encuentro que a otros les es dado precisamente este don sobrenatural del ser maestro, del llegar a la profundidad, del investigar el origen, la fuente, la verdad, para estar completamente seguro de lo que se enseña es lo correcto, es lo verdadero. Y
Pues la enseñanza es que yo no me muevo mucho en eso, o sea, a mí no me importa tanto saber la profundidad, que si el manuscrito se escribió así o que si sino que yo es, a ver, ¿en qué lo vamos a aplicar? Vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos a que la gente o que yo crezca, ¿en dónde me va a servir? ¿En dónde? Y ahora, a través de esto yo comprendo, el aprendizaje más significativo para mí es que Dios me dice que en todo eso tiene que haber un equilibrio, un balance, y precisamente que el cuerpo de Cristo se ha hecho así, donde unos son maestros porque quieren llegar a la profundidad de la verdad y asegurarse que es la verdad, donde otros se enfocan en la puesta en práctica, donde otros son servidores, donde otros son misericordiosos, pero en este sentido a mí me da balance el hecho de sí profundizar, de sí estar segura que esto es la verdad, de sí ver las referencias, de sí, porque de otra manera yo sería así como que, a ver, lo leemos, vamos a aplicarlo, ¿no? Y entonces yo ahora veo que es bien importante esto, que a mí me da equilibrio el saber y sobre todo en estos cursos que yo veo que pues hay cierto sector al que le atrae, cierto sector al que no le atrae. Yo entiendo que el sector que no le atrae es al mío, al que quiere las cosas en la práctica, ¿no? No al que quiere estar revisando que si el manuscrito se escribió así, o que si el origen, o que si la geografía, o que si, sino que a ver, ¿en qué lo vamos a...? O sea, yo entiendo eso y para mí eso es lo significativo, que hay un sector que sí necesita, también un sector no alcanzado, que sí necesita saber este origen, que sí necesita estar seguro que lo que le enseñen no es una fe a ciegas, pues no es una fe sin fundamento. Entonces, este fundamento, esta seguridad, esta confianza que te da el estudio profundo de las cosas, no solo es una herramienta para este sector, sino que para mi misma fe. Entonces, mi fe se fortalece cuando yo ahora pues tengo mayor base, ¿verdad? De todas estas cuestiones de geografía, de historia, y pues que además eso, ¿no? Y otra cosa significativa, realmente significativa para mí, es que en este llamado también que yo sé que mi hijo Gael tiene, pues yo sé que también, y lo he compartido en privado, pero lo quiero hacer público, yo sé que Dios ha permitido también a un maestro como el maestro Abner, y yo no digo, ¿verdad?, que lo idolatramos, ni por supuesto, ni nada, pero yo sé que Dios me permite y le permite a él ver esta influencia, ver este testimonio de manera personal, pues lo tenemos aquí cerca, y que en esto de que mi hijo esté en casa y estudie estos temas, pues también él ha aprendido muchísimo de cuestiones que en la escuela podría decirse, pues no va a la escuela y no lo aprende. No, pero lo hemos aprendido a través de los cursos y lo hemos aprendido a través de la Biblia. Es así, historia, geografía, cronología y muchísimas cosas que salen, y eso para nosotros es una bendición. Es como los cursos o la persona que Dios nos da para fortalecer esta parte académica que nosotros necesitamos fortalecer. Gracias. Elías, por favor. Yo es que, claro, al solo haber tomado un curso, mi experiencia en la academia todavía es pequeña, es corta, no llevo mucho tiempo. Pero si hubo algo, claro, como estas cosas que te pasan en los caminos, conforme vas aprendiendo de la escritura, cosas te sorprenden, cosas te saltan a tu vida. Y a otra cosa que me impactó mucho fue cuando el profesor, el hermano Arne, cita el Salmo 136, que él mismo dijo que si puede en un futuro quisiera incluso hacer una investigación del Salmo 136, y dice, fijaos que la segunda parte de los versículos siempre es la misma, porque para siempre es su misericordia. Y digo, ¿cómo? Y leía el Salmo y digo, pero ¿cómo nunca he reparado yo en esto? ¿Cómo nunca me he dado cuenta que que todos los versículos, la segunda parte es porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre. Y eso, al igual que lo que he dicho antes de que del rey David, esto saltó a mi vida y dije, pero ¿cómo no había yo esto antes? Digo, ¿de qué manera estoy yo leyendo la escritura que no me doy cuenta de esto? Y son esas cosas que necesitas que alguien
te explique y te muestre, aun siendo tan sumamente evidentes, pero necesitas que una persona con el don de maestro te desvele, te muestre y te diga, mira, esto, y luego se ilumina en tu vida y dices, es que es real, es que para siempre la misericordia de nuestro Señor. Y por eso tanto énfasis hace este salmo y tanto lo repite con cada una de las cosas que dice, porque para siempre es su misericordia. Para mí eso fue otra de las cosas que me impactó mucho a mi vida y era la que quería ahora recordar. Muy bien, y si mal no recuerdo, fue de ese salmo que prediqué por primera vez cuando llegué a la primera iglesia bautista. Cuando me invitaron allí y Reina, su familia, se unieron posteriormente, y no solamente ella, sino varios de la congregación, de esa congregación, llegaron a ser estudiantes de la academia posteriormente. Claudio, cuéntanos cuál fue un aprendizaje significativo. Bueno, el aprendizaje significativo fueron varios. Por nombrar algunos, solamente voy a nombrar el pacto soberano vasallo, que me llamó mucho la atención. Haciendo historia, nos mostraba en clase usted mismo, ¿cierto? Cómo se constituía un tratado, ¿cierto? Ese pacto. Y seguía ese orden, ¿no? En la Biblia igualmente, ¿no? Entonces, eso traía unas implicancias súper profundas para mí, por lo menos yo lo entendí así, que tiene que ver con la elección, ¿cierto? Del Señor. Entonces, eso me marcó mucho. Y uno puede verlo así superficialmente y decir, no, no es tanto, pero cuando Dios permite por el Espíritu Santo que tú entiendas algo, él, él- él lo hace de manera sencilla, no se va a retórica o a otras cuñas, ¿cierto? Que algunos usan, ¿no? Entonces, eso. Me llamó mucho la atención, ¿cierto? El detalle y el amor con que usted también, ¿cierto? Hace clases. Eso es algo que no se ve, es hasta raro. Bueno, eso, profesor. Bien, muchas gracias. Bueno, ya vamos finalizando. Nos queda una pregunta y luego unos anuncios de parte de la academia. La última pregunta, bueno, es ¿qué dirían ustedes a sus hermanos en la fe? Porque recordemos que, bueno, no solamente son diferentes tradiciones eclesiásticas, ¿no? Ya se dijo de qué congregaciones son, también son diferentes países, ¿no? Bueno, somos diferentes países. Yo soy de Perú, viví en Guatemala 5 años, vivo ya 4 años casi en México y en el futuro no sé dónde estaré, dónde el Señor me lleve. Eh, entonces, en ese peregrinaje mío, yo he conocido hermanos en la fe, hermanos míos, ¿no? En la familia de Dios. Y entonces, en este video van a estar viendo también cristianos de diferentes partes del mundo, de habla hispana principalmente, y que quisieran escuchar de parte de ustedes alguna palabra de ánimo, no solamente, no digo para que digan, estudien en la academia, eso ya voy a decir yo luego, sino pues, su vida cristiana, en su relación con Dios, que perseveren. Bueno, ¿qué mensaje darían ustedes a sus hermanos en la fe de otros países, de otras formas de hablar, de otras congregaciones? A ver, Reina. Eh, pues con lo que les he platicado y todo, mi invitación es, a mí me cuesta ser diligente, me cuesta perseverar en algo y pues veo que Dios pone a mi alcance, ¿no? Para empezar también la historia fascinante de cómo tenemos una Biblia en nuestro idioma, ¿no? Cómo tenemos esta herramienta que algunos no tienen. También me confronta y me dice, ¿no? A que yo sea diligente, a que yo sea perseverante, a que yo sea intencional,
porque lo otro es muy común y muy fácil para mí, entonces a mí me cuesta mucho. Y lo otro es compartir esta parte de que la verdad es que esta presentación que yo les di es como que yo me consideraba una farisea moderna, ¿no? Y entonces hacer estas cosas. Y ahora estoy haciendo otras, pero en esta parte donde Jesús les dice a los fariseos, ¿saben qué? Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, pongo otra vez énfasis en este equilibrio que solo Dios nos puede dar, porque a mí así me pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahora entonces ya no vamos a estudiar nada, a memorizar nada, porque entonces memorizas y no aplicas. Entonces dejo de memorizar y aplico, o aplico, pero no memorizo. Entonces, en esta parte donde solo Dios puede darnos el equilibrio de decir es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, y en esta parte también de que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo diferentes dones y talentos que nos hacen pues interdependientes, tener una comunidad, ¿verdad? Primeramente como iglesia local, tener una iglesia local en la cual servir, en la cual aprender, a la cual someterse y en la cual trabajar. Por supuesto, ¿verdad? Es nuestra prioridad. La verdad es que mi prioridad es principalmente ahora mi familia, mis hijos, ¿no? Dios ha puesto así mis prioridades, Dios, mi esposo, mis hijos, y pues luego el ministerio, la iglesia, pero es para mí también un ánimo, un aliento, formar parte de esta comunidad, podríamos decir, yo formaba parte de muchas comunidades académicas donde estudiamos pedagogía, cuestiones de didáctica, de docencia, pero la verdad es que es un privilegio para mí compartir. Ahorita, en esta oportunidad, digamos, escuchar a mi hermano Elías, que está en España, escuchar a mi hermano Claudio, aprender del maestro, es para mí de mucho ánimo, de mucho aliento. En las clases por Zoom, a pesar antes éramos aquí poquitos en la ciudad, bueno, o conocidos, pero en las clases por Zoom donde hemos interactuado, donde nos ponen en grupos al interactuar con otras, y estamos así como de que con mi hijo, ellos saben más, no, y así como que ustedes díganlo, no, ustedes díganlo, o sea, esta parte de sentirme de una comunidad en la que pues estamos todos aprendiendo y así como que compartiendo en el chat, estamos aprendiendo griego y estamos pues también animándonos unos a otros. Necesitamos esta parte, o sea, tener ese equilibrio, no es por decir, no, pues para qué aprendes, para envanecerte, no. Sí vamos a servir, sí vamos a hacer esto, pero sí también es necesario hacer aquello sin dejar de profundizar, de memorizar y de aprender. Gracias. Elías. Sí, yo quería añadir a lo que comentaba la hermana Reina, que no se deben, es difícil, pero el ser humano suele ser de extremos, o estudio, o espiritualidad, y hay que mantener una balanza, mantener un equilibrio. Hay que estudiar la escritura sin caer en un legalismo frío. ¿Cómo estudiar la escritura sin caer en un legalismo frío? Con una verdadera vida de oración, una vida de comunión con el Espíritu. Y tampoco puedes solo dedicarte a la parte de solo oración sin estudiar la escritura, porque entonces puedes caer en emocionalismos y en no tener una fe cimentada verdaderamente en la palabra de Dios. Hay que tratar de hacer ese equilibrio. Yo quiero animar a hermanos de donde me estén viendo, de España, México, Chile, Perú, donde quiera que estén viendo, animarles a estudiar la palabra. La palabra de Dios es triste, pero si preguntamos en nuestras congregaciones, nos costará mucho encontrar a personas que llevan toda una vida en la congregación y consideran la Biblia aburrida. Y, y son, en parte, pienso yo, víctimas, entre comillas, porque si no ha habido una persona, ha habido un maestro, que para eso están en el cuerpo también, en parte, demostrarte
cómo debes de estudiar la escritura, cómo es de fascinante, cómo no vas a llegar en ningún momento en tu vida a dominar todo lo que tiene la escritura, ni siquiera una pequeña parte de lo profundo que es el conocimiento que Dios ha revelado en la Biblia. Si no la han enseñado, lógicamente, pues no se pone o la considera así, como estamos hablando, aburrida, a lo mejor fría incluso. Invitarles a estudiar la escritura, a buscar, a indagar en ella. Y enseguida van a ver cómo te enamora, te sigues avanzando en ella y unas partes te llevan a otras y como sigues indagando y tiene muchísima profundidad y no puedes estar toda una vida estudiando y no haber alcanzado grandes conocimientos porque es muy profunda ella. Invito a eso, a perseverar, a avanzar y más en estos tiempos que estamos viviendo y teniendo férreos cimientos, estar de verdad cimentados en la roca, haber cavado y ahondado en ella. Hay que cavar y hay que ahondar y eso requiere esfuerzo, requiere dedicación y para aprender hace falta eso, esfuerzo y dedicación. Yo invito a los hermanos que escuchen esta entrevista a eso, a dedicarse de verdad con responsabilidad a indagar en la escritura. Gracias, Elías. Claudio. Bien, yo animo a mis hermanos a continuar en este camino. En algún momento vamos a tener, ¿cierto?, nuestro encuentro con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. La esperanza nuestra no está en este mundo. Nosotros tenemos esperanza, ¿cierto?, al estar con nuestro Señor allá, ¿cierto? Entonces, es necesario el estudio, hermanos. La Iglesia Evangélica Pentecostal tiene otras formas, ¿cierto? No sigue mucho el estudio teológico, no profundiza en eso, pero yo verdaderamente encuentro que es de mucha edificación hacerlo. De hecho, la misma escritura, ¿cierto?, nos habla que los de Berea, por el apóstol Pablo, fueron considerados mucho más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿no?, sumerjámonos en la escritura con humildad, aprendamos de ella y lo que aprendamos también podamos enseñarlo, ¿cierto? Porque por gracia hemos recibido este conocimiento, ¿cierto?, de este nuevo nacimiento, al nacer de hombre natural a espiritual, pero tenemos camino por recorrer. Yo los invito a perseverar. En estos tiempos de pandemia también se puede predicar el Evangelio. Predicamos de muchas formas el Evangelio y sobre todo una de las mayores formas es la familia, ¿cierto? Y el testimonio mismo que tiene el cristiano. Así que, y lo otro, ¿cierto? Tener una buena parte donde aprender, porque hay lobos también, ¿cierto?, enseñando cosas torcidas, como dice Pedro, ¿cierto?, que Pablo enseña cosas difíciles de entender, los cuales los inconstantes, ¿cierto?, tuercen, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con eso también, porque también hay por ahí, ¿cierto?, lugares donde enseñan, ¿cierto?, cosas que no nos convienen. Así que eso, mi hermano. Agradezco la oportunidad de estar con los hermanos de otros países también y la oportunidad también de ser parte de la academia. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Y yo voy a pasar a dar unos anuncios y luego vamos a volver para la despedida con los entrevistados. Bueno, la Academia Bíblica Pesher quiere ser instrumento de bendición en cuanto a capacitación. Y tenemos 3 días, por ahora, 3 días que ofrecemos cursos de manera virtual, ¿ya? Iniciamos con el viernes. Los viernes tenemos temas bíblicos y exegéticos. Los martes de idiomas bíblicos. Y próximamente, en este mes,
vamos a tener los lunes de vida cristiana y ministerio, y los cursos no van dirigidos a seminaristas, como ya pudieron observar, queridos hermanos. Aquí quizá Elías sí está llevando cursos de teología de manera formal, aunque intensiva, no presencial, pero Reina y Claudio no. Y va dirigido pues, a personas así de las iglesias, cristianos que quieran crecer en su fe, porque hay que cimentar la fe, ¿no? Quieren crecer en conocimientos. Y por supuesto, los cursos no son solamente para la mente, sino también para el hacer. Cursos para el servicio a Dios. Lo que tú conoces, como dice el texto lema de la Academia Bíblica Pesher, tener firme propósito de estudiar. ¿Pero con qué más? Otro propósito, de enseñar. Lo que aprendes, enseñas. Y luego poner en práctica, ¿no? Y voy a mencionar uno que otro detalle aquí. Viernes. Tenemos de viernes de temas bíblicos y exegéticos 4 cursos que se tienen en forma de cadena, o sea, vienen de manera sucesiva. El curso que inicia este viernes es Introducción al Profetismo Bíblico. ¿Ya? Introducción al Profetismo Bíblico. Luego, terminando eso, viene libros proféticos preexílicos. Preexílicos. Luego, libros proféticos del exilio, y por último, libros proféticos postexílicos. Son 4 cursos para entender, o por lo menos introducirse a la parte menos explorada por la iglesia evangélica. O sea, no exagero al decir que desde Isaías hasta Malaquías, el cristiano evangélico comúnmente se la pasa de largo. Si lo lee así, rapidito, y casi no están entendiendo. No, muchos no saben ni siquiera dónde está ubicado Abdías, ¿no? Antes o después de qué libro, de qué trata Sofonías. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente introducirnos a esos temas. Quizá más adelante hay oportunidad de estudiar de manera más profunda algún libro. Algún libro me gustaría Abdías, ¿no? Algunos ya saben por qué. Entonces, iniciamos este viernes. El costo del curso es de $15 para los demás países. En México serían 300 pesos. Y hay hermanos que dicen, y perdón que quiera hacer esta aclaración, ¿por qué cobramos los cursos? Y alguien incluso dijo, pero si nuestra iglesia lo hacemos gratis. Y yo le envié una captura de pantalla, ¿cuánto cuesta estudiar en una institución teológica de ellos? 20,000 pesos mexicanos por semestre. Solamente estudios. Y dice que no cobran en su iglesia. Hay que ser conscientes de que hay gastos que se cubren, ¿no? Para dictar estos cursos. Entonces, esto es el precio que cuesta los cursos. Son $15 por curso, o en el caso de griego son $15 mensuales. Hablando propiamente del curso del día viernes, Introducción al Profetismo Bíblico, va a durar 6 lecciones o 6 días viernes. Vamos a ver cuestiones de terminología, qué términos se usan para hablar del profetismo, Naví, Shomer, bueno, términos hebreos, en griego también, profetés. ¿Cuál es el reto de interpretar los libros proféticos? ¿Cuál es la labor de un profeta? Hemos tenido una clase gratuita, está en Facebook, también está en YouTube, sobre el profeta como miembro del Consejo Divino o del Concilio Divino. Pueden ir a buscar esa información si no lo han visto. Ese es uno de los roles. Hay otros roles más que cumple un profeta. Y por supuesto, el grueso del curso, la parte final es análisis literario, o sea, cómo está compuesto, cuál es la retórica que usan los profetas. De antemano digo que la mayoría de los libros proféticos tienen sección de poesía. Y análisis histórico, ¿no? ¿En qué tiempo fueron escritos o compuestos? El horario, este viernes iniciamos las 8 de Perú, de México, Colombia y Panamá, las 7 de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, las 9 de Bolivia y Miami,
las 10 de Paraguay, aunque dice 9, pero hubo cambio de horario el sábado en Paraguay. Serían las 10 de Paraguay, las 10 de Chile, las 10 de Argentina, las 10 de Uruguay. Y luego en México tendremos cambio de horario, en horario de invierno, y haremos también cierto reajuste. Ahora bien, en el curso, en los días martes tenemos martes de idiomas bíblicos, y ahorita estamos con griego. Ya hemos iniciado, ya estamos en la lección 8, y los que ya tienen cursos de griego, o sea, ya estudiaron en un seminario, ya estudiaron en una universidad el curso de griego, pero quieren repasar, entonces puede unirse al grupo para repasar su griego. ¿Qué viene en los siguientes meses para repasar el griego bíblico? En noviembre veremos el futuro activo, el auristo activo, medio y pasivo, y el futuro pasivo. En diciembre, el presente y auristo subjuntivo, tener el presente y auristo imperativo y subjuntivos de la tercera declinación. En enero, adjetivos y adverbios comparativos, superlativos, verbos en tiempo perfecto y tiempo pluscuamperfecto, y vamos a introducirnos al participio. En febrero dedicaremos puramente al participio, porque eso es el grueso, o sea, mucho del Nuevo Testamento está en participios griegos. Marzo, hablaremos de otra categoría de los verbos griegos, los verbos que terminan en mi, las oraciones condicionales y el modo optativo. Finales de marzo y todo abril, todo mayo, dedicaremos a la sintaxis. Así que si ya estudiaste griego en algún seminario o alguna universidad y quieres repasar, miren lo que tenemos para adelante. Pero alguien dirá, yo ya me perdí, pues yo no sé nada de griego, ¿no? ¿Cuándo va a iniciarse otro grupo? Bueno, próximamente estamos evaluando horario, disponibilidad y personas interesadas. Si estás interesado o interesada en estudiar griego desde cero, desde el alfabeto, y quieres estudiar propiamente en la Academia Bíblica Pesher, escríbenos para saber con cuántas personas podemos ya estar contando y ver el tiempo. Para los de griego y idiomas bíblicos, especialmente el griego y hebreo, está validado el curso por el Seminario Teológico Querigma, ¿ya? Eso solamente para los que dicen cuál es el respaldo académico para este curso. Para el curso de idiomas lo valida el Seminario Teológico Querigma. Ya no estudias, si quieres estudiar, digamos, la licenciatura o la maestría en Querigma ya no estudiarías idiomas, porque ya lo estás estudiando en la Academia Bíblica Pesher. Y próximamente, el curso de dones espirituales. Eso es el próximo curso que vamos el próximo programa, o el lunes 26, anuncio de antemano, lunes 26, iniciamos con el curso Dones Espirituales, pero no se trata solamente de enumerar cuáles son los dones. Y de aquí quiero poner un enfoque, yo diría nuevo, porque yo he leído libros acerca de los dones, he hecho test, ¿no? Para saber los dones, aunque contaré mi testimonio luego, cómo descubrí mi don. Pero encontré un material del Instituto de Principios Básicos, ¿no? Un material, voy a mostrar aquí si se logra ver, entendiendo los dones espirituales, y me pareció un enfoque muy novedoso del cómo ver los dones, cómo ver luego viene el texto griego, probablemente va a decir, ministerios y manifestaciones. Por lo general, en los libros va a decir que todos son dones, ¿no? Todos son dones. Pero en este material hay categoría de dones, categoría de ministerios y categoría de manifestación. Y otro aspecto que me gustó, por supuesto no va a estar basado solamente en este libro, el curso, pero buena parte está muy influenciada por este material, sobre características de los dones, de los 7 dones, y los abusos. De antemano quiero criticarme a mí mismo, luego haré un video respecto también, una clase gratuita. ¿Cuál es mi don? Algunos dijeron, nunca antes han conocido a
a un maestro. Bueno, yo tengo el don de la enseñanza, aunque a algunos les aburre mi voz. Dice que una de las características, voy a leer una característica y un abuso, ¿ya? Una de las características es que investiga maestros. Yo hago eso. Yo antes de tomar un curso, investigo quién me va a enseñar. Si tiene credenciales, o sea, si ha estudiado en un lugar. Eso es una de las características de investigar a los maestros, si son de buena fuente o no, si tiene errores doctrinales o no, bueno. Y uno de los abusos, uno de los extremos, despreciar por falta de credenciales. Eso es uno de los abusos del don el don de enseñar, del que tiene el don de enseñar. ¿Por qué? Yo hablo de mí, a veces puedo caer en esto, y he caído muchas veces también en esto, de que si voy a tomar un curso y lo ofrece a alguien que solamente tiene, digamos, una licenciatura, yo digo, no, yo quisiera que me enseñe uno con maestría o con doctorado. Eso es algo que yo debo corregir. Es un abuso mío. Y así hay abusos de cada don, ¿ya? De cada don, y de eso estaremos hablando cuando llegue el tema. Ya hablaré de eso más adelante. Muy bien. Antes de que puedan despedirse, por favor, voy a leer solamente uno que otro comentario que nos ha llegado. Y hermanos entrevistados, esperen un tantito porque hay saludos también para ustedes. Olga González dice, bendiciones hermanos Pescher. Ya, todos hermanos Pescher. La Academia Bíblica, en este caso como página, ha hecho algunos comentarios. Dice, Gael inició su academia a los 9 años. Dice, un ejemplo digno de ser imitado por la cualidad de atención. Débora Corpeño, ella, cuando yo llegué a Guatemala, ella era la directora de registro de admisión. Entonces, yo pude llegar a Guatemala gracias a su asesoría. Ella es profesora del CETECA. Bueno, ahora con su esposo están en Wheaton College. Su esposo está ya por graduarse de doctor en teología por el Wheaton College. Entonces, Débora escribe excelente, Abner. La academia dice, el hermano Claudio, la academia de Pescher, fue el instrumento de Dios para griego. Yuridia Armento, que también es estudiante, también es madre educadora en casa, también vive aquí en la ciudad. Dice, bendiciones hermanos. Otro comentario, Roberto Cha dice, saludos hermano Abner desde Perú, soy pastor y profesor del Instituto Bíblico de mi iglesia y valoro bastante estos cursos. Qué bueno hermano, saludos hermano. Will Sotero dice, saludos Elías, imagino que debe conocer a Elías, saludos Elías. Máximo Morales dice, disculpe hermano, ¿cuál es el costo y cómo puedo ingresar al instituto? Bueno, el costo es 300 pesos, Máximo Morales, y pues hay que escribir en inbox. La academia vuelve a decir, gracias hermana Reina, hermano Elías y hermano Claudio por sus alentadoras palabras. Otro comentario, Reina Carlota, la mamá de nuestra hermana Reina, dice, saludos, hermano Abner, Dios permita seguir siendo de bendición. Y Roberto Armendáriz, también estudiante de la academia, ella llevó el curso de pactos y el de griego. Saludos, compañeros de la academia, una bendición ser parte de la familia Pescher. Muy bien. No sé, palabras finales, ahí que digan, chao, chao. Muchas gracias, maestro, gracias, mis compañeros, ¿verdad? Gracias, es un privilegio, es un honor. Esto es, con humildad lo digo, de verdad. Espero que todo el conocimiento me ayude a aplicarlo con amor y no, ¿verdad?, para envanecerme. Y Proverbios dice que si buscamos los tesoros
de la palabra de Dios, y como a la plata la buscares, dice, el escudriñar es como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y bueno, los tesoros no están a simple vista, hay que escarbar, hay que tener herramientas, hay que tener tiempo, hay que dedicar muchas cosas, pero esos son tesoros. Gracias, feliz noche y muchos saludos a todos. De igual modo, como dice la hermana, alentar al esfuerzo y a la dedicación, al estudio y a la oración. Y muchas gracias, hermano, por la invitación. Para mí ha sido un honor y un privilegio poder estar esta noche aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenas noches, hermanos. Siempre tener en cuenta que el estudio es para glorificar a nuestro Dios y no a nosotros mismos. Un gran abrazo. Saludos desde Chile. Muy bien. Antes de salir, Dios los bendiga, dice Faisa. Gracias por ser de bendición con sus testimonios. Y Faisa CN. Y luego tenemos otros comentarios que no vi de antes. Saludos, dice Juan Rabanales de Tapachula. Hermano Noé Canseco dice, bendiciones hermanos de la Academia Bíblica Pesher. Él es estudiante también de la Academia. Benjamín Mark, que es un misionero alemán en Perú. Él dice, gracias hermanos por compartir sus testimonios. Bueno, mi esposa Maite dice, gloria a Dios, qué gozo escuchar el testimonio de nuestros hermanos. Reinita, hermanos Elías, Claudio, alabado a Dios por la vida de los hermanos, a la vida de la hermosa Pasi, ¿no? Dice luego, amén, Dios bendiga a nuestros apreciados estudiantes de la Academia Bíblica, cada uno de ellos con un especial testimonio. Basti Leal, mi cuñada, tenemos al Dios de consuelo en nuestras vidas. Lady, que es de la Iglesia Bautista de aquí de Tapachula, de saludos, que todos sus esfuerzos sean prosperados en el Señor. Luego tengo aquí, mi esposa dice, amén, cuando Claudia hablaba de su esposa pidió uno de los dice, amén, yo pedí un esposo que sirviera a Dios y fuera extranjero y Dios me lo concedió. La Academia dice, España necesita obreros, Dios levante siervos y conceda los deseos piadosos del hermano Elías y su esposa. Jay Andy dice, Dios los bendiga hermanos, saludos. Y hasta ahí los comentarios. Hermanos, muchas bendiciones, que les vaya bien, que descansen todos los amados hermanos que están viendo la transmisión. El Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, feliz noche. Gracias. Hacer la tarea.